Sí, muchas gracias a Palabra de Clio por la invitación. Voy a hacer una revisión sobre la Guerra Sucia. Justamente este libro que acaba de publicar el INER, Mi historia del pueblo mexicano, es una buena introducción al tema porque por enésima ocasión se excluye a la Guerra Sucia de el relato oficial de la historia de México, ¿no? La guerra sucia sigue siendo ese tema del que no sabemos nada y no queremos saber nada, oficialmente al menos. No es parte de la enseñanza del currículum a ningún nivel, ni en la primaria uno aprende, bueno, no sé, ahora cambiaron tanto todas las cosas, ¿no? Pero yo recuerdo que al menos cuando yo estudié la primaria aprendimos revoluciones, la Revolución Francesa, la Revolución Estadounidense, cosas muy básicas y muy adaptadas a ese nivel educativo, pero increíblemente la guerra sucia sigue siendo un fantasma. En la escuela, al menos que algún profesor, después de explicar lo que fue el movimiento del 68, quiera comentar así algo sobre el surgimiento de los grupos guerrilleros, de otra forma, uno puede estudiar hasta el doctorado y postdoctorado y no saber nunca, jamás enterarse qué fue la guerra sucia mexicana, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de guerra sucia? Este concepto que suena pues un poco abstracto, como que no dice mucho, no hay guerras limpias. Eh, ¿De dónde salió este concepto? ¿Por qué se le llama así? Y es parte del problema. No hay un consenso entre los investigadores del tema, nunca se han reunido para pues justificar este concepto, desecharlo, sustituirlo por otro más específico. Se le denomina guerra sucia a un periodo de violencia política en México entre las décadas de los 60, 70 y 80, que pues consistió en el uso de mecanismos extrajudiciales para acabar con la oposición radical de izquierda. La guerra sucia excedió cualquier cosa que hubiera hecho el Estado mexicano con anterioridad. El Estado mexicano posrevolucionario, pues bueno, es heredero de la gran violencia política de la Revolución Mexicana. Evidentemente, pues es un Estado con corporaciones policíacas y militares que a lo largo de las décadas 20, 30, 40, pues también cometen ciertos abusos, hay ejecuciones extrajudiciales, secuestros políticos de opositores, hay algunos policías, en algunas eh, corporaciones policíacas se practica la tortura, pero no al nivel de lo que se vivió durante la Guerra Sucia. O sea, la Guerra Sucia es un periodo específico con prácticas que exceden cualquier cosa que se hubiera visto con anterioridad en términos de la violencia del Estado, ¿no? Y eso es una guerra específicamente contra un sector de la izquierda, no es contra toda la izquierda. Imagínense que hubiera sido contra toda la izquierda como países que sí lo vivieron como en el cono sur, Argentina, Chile, Brasil, etcétera, donde unánimemente izquierda no armada, izquierda democrática, izquierda radical, revolucionaria, son tratadas con estos métodos contrainsurgentes, ¿no? Y de forma muy indiscriminada se desaparece a cualquier persona que tenga la más mínima simpatía con alguna lucha social. En Argentina, por ejemplo, incluso desaparecen monjas, curas, desaparecen personas que se dedicaban a campañas de alfabetización, cualquier indicio de amor por el prójimo, de preocupación por los derechos humanos, en Argentina sí fue erradicado, ¿no? En México no, y eso es algo que hace muy complejo el caso mexicano. Justamente hoy Luis Echeverría, uno de los presidentes emblemáticos de la Guerra Sucia, cumple 100 años y pues se ha estado comentando mucho cuál es el legado de Echeverría, ¿no? Y creo que lo más complejo de entender, para entender el periodo, es que no es algo que sea unánimemente negativo, ¿no? O sea, es un legado tan complejo y tan contradictorio y un legado que está en los extremos, ¿no? Por un lado, Echeverría pues es un presidente que aumenta el gasto social, que expande el Estado, crea un Estado fuerte, multiplica las instituciones, se crea más infraestructura, se reparten tierras. Esto hay que decirlo, por supuesto, pues obedece a todas las luchas agrarias de los 70, no es que él las repartió por gusto, ¿verdad?
Hay toda una memoria del sexenio de Echeverría como un sexenio de bonanza, y es como el último coletazo de las políticas desarrollistas. Hay programas sociales, hay un gasto público muy, muy grande, específicamente el gasto social. Claro, también hay muchísima corrupción. Es otro de los legados, así como que todos los presidentes del PRI fueron así como en una curva de corrupción, ¿no? Todos los sexenios, al menos desde, bien documentado, al menos desde Miguel Alemán, seguramente desde antes, pero Miguel Alemán es así donde se despega así como un avión, ¿no? La corrupción. Y bueno, los sexenios más emblemáticos de la corrupción pues son los de Echeverría y López Portillo, ¿no? Recordemos que pues hay un despilfarro de la riqueza que generó el país, especialmente con López Portillo por la bonanza petrolera, ¿no? Pero bueno, para no desviarme del tema, está esta parte de construcción del Estado, de ampliación de las instituciones. Por otra parte, pues una política de Estado humanitaria que recibe a los exiliados, que representa proposiciones progresistas en la arena internacional. Pues los pristas eran sumamente hábiles para manejar la diplomacia. Había gente muy talentosa encargada, ¿no? de la imagen pública internacional de México, pero en los sótanos, en las cloacas de la represión ocurren cosas espantosas, innombrables, crímenes de lesa humanidad, ¿no? No hay otra forma de decirlo. Es un sexenio donde no hay contrapesos, no hay límites al poder presidencial, no hay partidos políticos. Los partidos políticos que hay pues son como un chiste, el PAN y el PPS, que eran pues los que les permitían tener ahí como unos poquitos diputados. El PPS tenía uno o dos cada sexenio, era una cosa pues risible, ¿no? Y el PAN también tenía muy pocos, ¿no? Entonces no era una oposición real con capacidad, con posibilidades de ganar. Todo estaba muy controlado para garantizar la hegemonía del PRI. Entonces, bueno, ¿qué pasó con este tema y por qué no se ha estudiado? Bueno, lo que pasó es que con este legado tan complejo, lo que el gobierno proyecta es la parte positiva, ¿no? Pues sí, el sexenio acabó en una deuda que devaluó el peso, su peor devaluación en 20 años. Se acabó el desarrollo estabilizador, no, el desarrollo compartido, como lo llamó Echeverría, el sucesor del desarrollo estabilizador de Díaz Ordaz. Eh, pero había como una idea de que no estuvo tan mal, ¿no? O sea, de que finalmente pues se hicieron cosas positivas para el país. Se fundan muchas escuelas de educación superior, la UAM, el CCH, ¿no? La Universidad de Chapingo, ¿no? Pasado de escuela a universidad. Entonces hay cosas que en la memoria pública quedan como, bueno, sí hubo represión, pero también no estuvo esto bueno. Pero el problema es que la parte de la represión no se conocía. O sea, hubo una política oficial que yo describo como un memoricidio para impedir que todo lo que ocurrió pues lejos de la esfera pública, en el mundo clandestino, el submundo clandestino del gobierno, del Estado, para que todo eso fuera oculto, que todo eso fuera un secreto, que se olvidara, que no hubiera memoria, que nadie hablara de eso. Estaba prohibidísimo. Incluso yo cuando empecé mis investigaciones en 2003, perdón, todavía era un tema bastante espinoso. No era un tema del que uno se pudiera hablar libremente. Entonces, lo que yo les voy a platicar un poco en esta sesión es cómo pasamos pues tener un caso en la historia de México que, pese a que tuvo un carácter, un problema nacional, ¿no? Una dimensión nacional, no se habló, no se discutió, no se recordó, no se memorializó, ¿no? A nivel colectivo, todo lo opuesto. Y reconstruir esta historia representa un reto sui generis, precisamente por la naturaleza del objeto de estudio, que es algo que estuvo oculto por tantos años, que se perdió tanta evidencia, que muchísima gente que lo vivió no quiere hablar, que la mayoría de la gente que padeció estas políticas de terror estatal pues son gente de comunidades rurales. Lo peor de la guerra sucia, hay que decirlo, ocurrió en el campo, y comunidades muy aisladas,
muy incomunicadas, y esto era parte del problema de por qué no escuchamos nada de ellos, ¿no? Porque estaban convenientemente aislados y espacialmente segregados. Em, y bueno, la recuperación de la historia, mi plática de hoy, pues va a versar sobre la recuperación de esta historia, qué esfuerzos se han hecho por em, rescatar tanto la historia como la memoria de la Guerra Sucia, y sobre todo quiénes han llevado a cabo estos esfuerzos, con qué enfoques, y cuál es el estado actual de esta historiografía, ¿no? Y otra cosa que me parece muy importante señalar es que la mayoría de la gente que empezó, que esto de la recuperación de la historia de la llamada Guerra Sucia, y que bueno, así la llamamos y la seguiremos llamando a falta de un mejor término, ¿no? Porque hay quienes proponen a que se le diga terrorismo de Estado, guerra de baja intensidad, pero pues ya Guerra Sucia, pues ya creo que ya llegó para quedarse, ¿no? Ya está muy difícil que se le cambie el nombre, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir es que la, la, muchos de los pioneros en el estudio de este periodo llamado Guerra Sucia, pues han fallecido recientemente. Una recuperación colectiva, no hay como una gran figura, el gran historiador que vino a abrirnos los ojos a todos, ¿no? Sino que han sido pequeños esfuerzos dispersos en toda la República, por aquí, por allá, que se ha recuperado lo que se ha podido, ¿no? A un nivel muy fragmentario. Es como llegar, así me imagino, como llegar a un salón donde están todos los vidrios rotos, y a ver, reconstruye esos vidrios a qué pertenecían, ¿no? Es pura pedacería, puros fragmentos, y ahí va uno reconstruyendo lo que puede. Peor que un rompecabezas, ¿no? Porque no, si siquiera sabemos cuál es la figura que hay que reconstruir. Entonces ha sido muy complejo, muy episódico por etapas, ¿no? Y muy lento, un proceso muy lento. Todavía no tenemos claras las cosas más básicas. ¿Cuánta gente murió durante la Guerra Sucia, no? Por ejemplo, Héctor Aguilar Camín, que fue el gran vocero de Carlos Salinas, él empezó a promover la idea de que con su novela La Guerra de Gallo, que publica en el sexenio de Salinas, él promueve la idea de que la Guerra Sucia fue irrelevante, intrascendente, que fue pues, el gobierno persiguiendo a unos loquitos radicales, hambrientos, sedientos de venganza. Y esa es una idea que, bueno, que voy a regresar sobre ella, pero él populariza esa idea, ¿no? De la Guerra Sucia como una cosa que fue de unos poquitos y que no había que prestarles atención. Por otra parte, bueno, está la obra de Carlos Montemayor, que sin duda es como el gran parteaguas, ¿no? Para poder romper el silencio. Pero hay otros parteaguas anteriores, ¿no? Que también voy a mencionar. Digo, menciono en Montemayor porque creo que fue el más conocido públicamente. Creo que muchos hemos leído sus novelas en la licenciatura. Bueno, al menos a mí en la licenciatura me dejaron leer Guerra en el Paraíso. No sé si todavía sea un autor que se asigne en algún nivel escolar, pero Guerra en el Paraíso pues es su obra más emblemática, y es precisamente sobre la Guerra Sucia, ¿no? Así es como muchos se enteran de que existió una Guerra Sucia. Pero bueno, antes de eso hubo un esfuerzo conducido por el que a mi modo de ver fue el primer centro que se encargó de la compilación documental, el análisis y la divulgación del tema, un centro que llevaba el nombre de Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Armados, CIMA, fundado en 1992 por un grupo de exguerrilleros que habían pertenecido a diferentes organizaciones armadas. El CIMA pues no contaba con personal profesional o archivistas, eran los mismos exguerrilleros, ¿no? Los que juntaron el material, organizaron, lo desenterraron, ¿no? Muchas cosas estaban enterradas en la casa de la tía, del primo, del amigo, precisamente porque como no había libertad de expresión, si a una persona lo agarraban leyendo propaganda guerrillera, pues eso podía costarle la vida, ¿no? Y eso creo que habla enormidades de lo que hemos evolucionado políticamente, ¿no? Ahora a quien matan por tener una propaganda subversiva en la mano, eso no nos prueba de nada, ¿no? Alguien te la dio, pues, pero en los 70s eso te podían moler a palos, la DIP o la DFS, ¿no? Y bueno, entonces, el caso es que ellos juntan recolectan toda esta
producción escrita de los grupos armados y el resultado práctico de este esfuerzo investigativo es la revista Para Romper el Silencio, la constitución de un archivo con comunicados, revistas, periódicos, entrevistas, fotografías y testimonios, y la escritura de algunos relatos. Por ejemplo, el Juan Fernando Reyes Peláez, que era miembro del CIMA, fue el primero en elaborar una visión en conjunto de todos los grupos armados. En el año 2000 él escribió, bueno, publicó ya su ensayo Introducción a la historia de la guerrilla en México, 1943-1983, sobre el que hizo 2 ediciones más posteriormente, pero es la primera vez que alguien puso el tema de la guerra sucia en un orden cronológico desde Jaramillo hasta finales bueno, hasta el término de la guerra sucia, ¿no? Que fue a mediados del sexenio a principios del sexenio Miguel de la Madrid. Otros exguerrilleros escribieron obras testimoniales, literarias, incluso poesía. Pues hay casos muy conocidos como el de Salvador Castañeda. Él escribió una novela que se llama ¿Por qué no dijiste todo?, que es pues fundamentalmente autobiográfica. Hubo otros menos conocidos y una de las grandes dificultades que ellos tenían es que no encontraban editorial. Digo, Salvador Castañeda pues es un gran escritor, no tuvo ese problema, lo publicaba Grijalbo, pero otros escritores de exguerrilleros tenían que publicar en ediciones sumamente marginales, difíciles de conseguir, que pues no representaban desde luego ningún éxito comercial. A la fecha, ¿no? Incluso algunos de esos libros no se consiguen, ni siquiera en bibliotecas o imposibles de rastrear, ¿no? Y bueno, como les comentaba, en 1994, con el estallido de la rebelión zapatista, pues hay un parteaguas en la escritura, pues más que en la escritura, en la reivindicación de lo que había sido la lucha armada socialista en los 70s. Por razones policíacas más que historiográficas, el gobierno empieza a ventilar a través de algunos escritores como Carlos Tello, que el ejército zapatista es heredero, ¿no?, de organizaciones armadas de los 70s, específicamente las Fuerzas de Liberación Nacional. Y así es como poco a poco la prensa empieza a buscar y encontrar, ¿no? Porque algo que es muy típico de este tema es que el que busca encuentra, ¿no? Entonces empiezan a ventilar estas historias, ¿no?, que habían estado soterradas y suprimidas por tantos años. Y la prensa es la que populariza el término de guerra sucia, ¿no?, que es un término que obedece a una convención periodística. Es un término que se usó en Francia, por ejemplo, para describir la guerra de Vietnam, la primera guerra de Indochina, ¿no? Pero la guerra de Vietnam es otra cosa, pero cuando toda Vietnam, Laos y Camboya estaban conectados pues que era la colonia de Indochina. Entonces los franceses llamaron a esta guerra contra los de liberación nacional una guerra sucia, ¿no? Los periodistas que se dieron cuenta que el ejército francés estaba cometiendo grandes abusos contra la población. Después este término como que se populariza también en el ejército. Los ejércitos que llevan a cabo estas luchas contra insurgentes también utilizan el término de guerra sucia, porque dicen que pues hay que aplicarles una guerra sucia a los subversivos, para que sus movimientos no proliferen. Y finalmente en América Latina es un término que justamente también la Junta Militar del proceso de reorganización nacional retoma para aludir a lo que está pasando en Argentina, las desapariciones, el programa de tortura, etcétera. Entonces, en México, pues evidentemente a un fenómeno semejante se le llama guerra sucia también, y es a partir del periodismo que se empieza a describir esta época de violencia como guerra sucia. Antes no tenía un nombre, ¿no? Se hablaba de la época de las guerrillas o la época del terrorismo incluso, que fue algo que también difundió mucho el gobierno, llamarlos terroristas, que terrorismo pues es más una categoría para denostar que una categoría para explicar, ¿no? Y la
Entonces no había un término para hablar de este periodo. Los exmilitantes sobrevivientes de la guerra sucia lo llaman el periodo del movimiento armado socialista, pero pues como les decía, el término que se queda es el de guerra sucia, ¿no? Entonces, la prensa es un segundo actor importante en la revelación de estas atrocidades, especialmente la revista Proceso publicaron muchísimo sobre este tema. Y la obra de Montemayor ya permite una mayor proyección, porque Montemayor era un intelectual renacentista, es un hombre pues que canta ópera y es poeta y habla lenguas indígenas y otras lenguas muertas, ¿no? Latín y en fin, entonces él cuando pone su prestigio profesional al servicio de la recuperación de la memoria de la guerra sucia, ¿no? Y a pesar de que no era un intelectual así como tan abiertamente de izquierda, así como panfletario, incendiario, no, nada que ver, pero apoyó muchísimo, dio mucha solidaridad, ¿no? A las víctimas de la guerra sucia, ¿no? Entonces él permite que este tema se abra aún más en la arena pública y sobre todo que se empiece a desestigmatizar, ¿no? Porque pues hasta entonces yo creo que la memoria que había de esa época era como de los guerrilleros, era como gente nefasta, ¿no? Como asesinos y criminales y asaltabancos. Entonces, la obra de Montemayor, Guerra en el Paraíso, y bueno, otras que empieza a publicar como en cascada, ¿no? La Fuga, Las Armas del Alba, todas son novelas, solo tiene dos obras de análisis, una sobre los expedientes del 68 y otra sobre la violencia de Estado. Y un tercer libro sobre Chiapas, pero todo, en general, la mayor parte de su producción es novela, ¿no? Sobre este tema. Entonces, bueno, a principios de la década del 2000, ya con esta nueva ola que marcaba la obra de Montemayor entre finales de los 90 y principios de siglo, ya el principal producto por parte de los exguerrilleros ya no es necesariamente el testimonio, ya empiezan a aparecer obras de carácter pues más analítico, más descriptivo, en términos más propiamente históricos, ¿no? Tal es el caso de obras como En las profundidades del mar, de Fernando Pineda Ochoa, sobre el grupo del Movimiento Acción Revolucionaria, La negación del número, sobre la misma organización de Salvador Castañeda, Héroes y Fantasmas, de Benjamín Palacios Hernández, ¿no? Sobre la Liga Comunista 23 de septiembre, específicamente en Nuevo León, que fue uno de los bastiones donde surgió este grupo. También hay otro investigador y exguerrillero llamado Alberto López Limón, que falleció el año pasado, que produjo varias obras. De hecho, a mí no me gusta su obra, se me hace muy basada ya sea en notas periodísticas o en reportes de la policía, entonces no hay como mucho análisis, pero es sin duda una de las personas que más hizo por rescatar, ¿no? La historia del movimiento armado, desde el jaramillismo hasta la década de los 80s. Y eso hay que reconocerlo, ¿no? O sea, incluso especial, todos estamos en libertad de que nos guste o no una obra, pero lo que no podemos dejar de reconocer es la contribución. Y Alberto, sin duda, hizo una enorme contribución a empezar a ventilar esta historia, ¿no? Desde la bueno, como dije, tiene un libro sobre jaramillismo, también escribió mucho sobre el Grupo Popular Guerrillero, que fue la primera organización guerrillera mexicana, surgida en 1964. Escribió sobre el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, sobre la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez y sobre la Liga Comunista 23 de septiembre. También hizo muchos estudios biográficos y bueno, él falleció lamentablemente muy enfermo el año pasado. Él estuvo a cargo del equipo que elaboró el informe histórico de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, la FEMOSP. Es un informe muy voluminoso de 800 páginas que se produjo en 2006, que nunca fue dado a conocer a la sociedad. Y estaba destinado a ser el informe que iba a ser como el equivalente al informe Nunca Más de Argentina, al informe de la Comisión de la Verdad de Perú, pero este informe el Estado lo censuró
Entonces hay pues siguen con la política, ¿no? De esconder la guerra sucia, de no querer decir lo que pasó, de no asumir que el Estado cometió estas prácticas extremadamente violentas contra población civil. Y yo creo que Alberto le dio un buen giro a ese informe, que originalmente iba a ser un informe técnico jurídico, y él introduce la parte histórica más elaborada con un equipo de investigación ahí un poco improvisado, pero es un informe que tiene el lenguaje correcto, ¿no? O sea, habla de prácticas contra insurgentes, cadenas de mando, ¿no? Se demuestra que la guerra sucia no fue obra de unos funcionarios malvados que cometieron abusos o que incluso delinquieron durante su tiempo libre, sino que fue una política de Estado donde se destinan recursos del erario público para llevar a cabo estas prácticas de contrainsurgencia contra la supuesta insurgencia armada, ¿no? Y López Limón, pues, introduce estos conceptos como aldea vietnamita, el informe, mejor dicho, introduce conceptos como aldea vietnamita, los vuelos de la muerte, tácticas de tierra arrasada, que son nombres técnicos militares, ¿no? Con los que se designan a estas prácticas contra insurgentes. Y bueno, los segundos, algo que quiero enfatizar también es que la guerra sucia, hagan en cuenta que era como una de esas matrioshkas rusas, ¿no? Que se va generando así como concéntricamente, ¿no? De lo pequeño y se va expandiendo así, pero todo perteneciente a una misma esfera, ¿no? Entonces, después de los exmilitantes, los principales actores que reivindican la memoria y la historia de la guerra sucia son precisamente algunos familiares de víctimas de desaparecidos y asesinados que se convierten, o incluso presos políticos, que se convierten en investigadores, periodistas e historiadores, ¿no? Voy a mencionar algunos nombres. Por ejemplo, Mauricio Laguna Berber, que escribió una tesis sobre el periódico de la Liga Comunista 23 de septiembre llamado Madera. Leticia Carrasco, también hermana de un desaparecido de la Liga Comunista, que fue de las primeras que escribió sobre la Liga Comunista en Guadalajara, que es una organización que realmente se funda en Guadalajara en 1973, y ella es pionera, ¿no? En el estudio de la Liga en Guadalajara. Andrea Radilla, que ya era una socióloga guerrerense, hija del desaparecido político atoyaquense Rosendo Radilla, escribió una obra muy buena llamada Poderes, Saberes y Sabores, una historia de resistencia de los cafeticultores Atoyac, 1940-1974. Y esta obra es bien interesante porque conecta totalmente la problemática del café, de los productores de café de la sierra con la guerra sucia, ¿no? O sea, realmente, si no se entiende cuál era el problema con los caciques, los intermediarios, cómo exprimían a los trabajadores, el problema no era la tierra, como en Chihuahua, que sí era la concentración de la tierra y la ausencia de reparto agrario. En la sierra de Atoyac no, el problema eran los caciques que le cobraban a la gente, pues, precios por sacar la mercancía que no les dejaba ninguna ganancia, ¿no? Y aparte eran caciques muy violentos. Entonces, esto ayuda muy bien a comprender el contexto en el que surge la rebelión de Lucio Cabañas, ¿no? Y específicamente, bueno, Genaro Vázquez también, aunque Genaro estaba más conectado con la lucha por la democracia, ¿no? O sea, Genaro Vázquez es producto de una radicalización ante la imposibilidad de conquistar el poder por la vía legal y pacífica electoral, ¿no? Son un poco distintas las causas de su movimiento, pero también moviliza a diferentes sectores, ¿no? Campesinos, etcétera. Bueno, otro caso de hijos de familiares de sobrevivientes o víctimas de la guerra sucia es el de Alejandro Peñalosa, hijo del guerrillero desaparecido Felipe Peñalosa, que también es de los que más ha estudiado este tema de la guerra sucia. Él escribió sobre la historia del movimiento de acción revolucionaria en la que participó su papá y la historia de la Liga Comunista 23 de septiembre, donde también participó su papá, quien fue asesinado y desaparecido en circunstancias muy trágicas, horribles. Y bueno, otra hija de uno de los líderes del Partido de los Pobres. Mucha gente cree que Lucio Cabañas era el único líder, pero el Partido de los Pobres tenía una dirección nacional
y de esta Dirección Nacional varios sobrevivieron. De hecho, pues se especula, ¿no? Que algunos siguen activos como líderes guerrilleros a la fecha. Pero bueno, uno de los líderes del Partido de los Pobres, desmovilizado, Pedro Martínez, bueno, su hija escribió Los Alzados del Monte, Historia de la Guerrilla de Lucio Cabañas, que es un trabajo muy interesante porque ella entrevistó a muchísima gente que no quería hablar. O sea, es un trabajo extraordinario de historia oral, ¿no? Y la historia oral es muy importante porque cuando todavía no se abrían los archivos, era la única fuente que había. La prensa no se podía confiar en la prensa. ¿Por qué? Porque todo lo que se publicó sobre Guerra Sucia estaba controlado por la Secretaría de Gobernación. Cuando se abren los archivos, yo voy, como, pues ahí era como mi casa, la GN, y algo que me impactó muchísimo es que todo lo que salía en la prensa, los boletines de gobernación, determinaban, definían lo que se iba a publicar y no se podía publicar casi nada ajeno a lo que decían los boletines, excepto la nota roja. Si era algo de nota roja, los periodistas de nota roja tenían más libertad para escribir sobre el tema que cualquier otro periodista que quisiera ejercer el oficio libremente, ¿no? Entonces era un nivel de censura y creo que lo más brutal de la guerra sucia mexicana es que revela el poder de la prensa para definir la realidad. Si no sale en la prensa, no existe. Si no salió en las noticias, yo no lo vi, nadie me lo contó, entonces eso no pasó. La prensa tuvo un poder ahí desmesurado para evitar que se contara, que los guerrilleros pudieran contar su versión de los hechos. Caliza por gusto, nadie, por leer una biografía de Che Guevara, nadie se va a lanzar a una guerra, en condiciones sumamente difíciles. Son muchas las causas que llevaron a esta generación a la lucha armada, ¿no? Adoptar la vía armada. Y bueno, otros investigadores empiezan a estudiar el tema, también como les decía, otra parte de la matrioshka es la obra de Sergio Aguayo. Él no tenía ningún parentesco con ningún exguerrillero o guerrillero victimado, sin embargo, él vivió en el barrio de San Andrés en su juventud, él conoció a varios de los guerrilleros que fundaron la Liga Comunista 23 de septiembre y por eso él tenía este interés en saber qué pasó con ellos, cómo fueron desaparecidos, en qué condiciones fueron ejecutados, porque eran sus amigos de infancia, ¿no? Y él escribe, él tiene una muy buena relación con este personaje que fue del Estado Mayor Presidencial. Tengo un bloqueo, siempre se me olvida su nombre, Jorge, que fue gobernador de Morelos, Jorge, y presidente del CISEN, bueno, director del CISEN, em, y aprovecha Aguayo la relación con este personaje, que ahorita me acuerdo su nombre, para em, escribir, para tener un acceso privilegiado a los archivos del CISEN. Él es el primer civil, probablemente el primero, que tiene acceso a estos archivos secretos del CISEN. Hay una manita levantada. Eh, no sé si hay una pregunta. Adelante, Roberto, por favor. Jorge Carrillo Lea. Jorge Carrillo Lea, gracias. Sí, Carrillo Lea. Y Carrillo Lea es el que le consigue, ¿no? Tener acceso para escribir su libro, La Charola, una historia de los servicios de inteligencia en México, que es un libro que combina la historia de, pues, de los servicios de la policía política, eh, con sus diferentes denominaciones, desde los años 20 hasta la actualidad, con la historia de las guerrillas en Jalisco y, bueno, y tangencialmente la cuestión del narcotráfico. Es un libro muy, muy interesante que nos dio muchas pistas para, pues ahí empezar a jalar la madeja, ¿no? Otro caso de otro historiador, también medio metido a la política, bueno, no medio metido, más bien metido completamente a la política, fue un historiador que perteneció aquí a la Palabra de Clio, Gabriel Santos Villarreal, que incluso publicó un libro colectivo, ¿no? Que ustedes le publicaron. Gabriel no fue guerrillero, no fue familiar de guerrilleros, pero él conoció en su juventud a varios de los activistas de Monterrey que participaron en la teología de la liberación y de ahí se saltaron a la guerrilla, ¿no? Y, por ejemplo, Ignacio Olivares Torres e Ignacio Salas Obregón, que llegó a ser el máximo dirigente de esta liga,
En 2005 él coordina esta obra, Historia de la guerrilla en México, fuentes orales y artísticas, que reúne pues diferentes ensayos sobre el movimiento armado socialista, la literatura testimonial y la contrainsurgencia. Y Gabriel, pues bueno, como sabemos, falleció en 2010, pero él reunió un archivo bastante grande sobre el tema y falleció sin concluir su obra sobre la influencia de la teología de la liberación en los movimientos armados en México, que fue una pena porque hubiera sido una gran obra, ¿no? A partir de 2002 se abren los archivos, esta es una de las promesas de Vicente Fox, abrir los archivos a la sociedad, los archivos de gobernación y del ejército, y crear una comisión de la verdad. Estas promesas de campaña pues eh, no se cumplen cabalmente porque en lugar de una comisión de la verdad, pues ahí le dan gato por liebre a las víctimas, se crea una fiscalía especial para movimientos sociales y políticos del pasado que no logró nada, ni resolvió nada, ni averiguó nada, ni metió preso a nadie. Y los archivos no se abrieron en su totalidad. Se abrieron parcialmente el archivo, especialmente el de la Dirección Federal de Seguridad, seguía controlado por el CISEN, todas las personas que íbamos a hacer investigación ahí pues éramos vigiladas, teníamos muchas prohibiciones, no se nos prestaban los expedientes de forma muy arbitraria, no se nos prestaban legajos, se nos prestaba hoja por hoja, ¿no? Entonces no se podía fotocopiar, transcribir, perdón, las fotocopias eran bastante caras porque exigían que fueran fotocopias certificadas, no permitían, al principio no permitían fotocopias simples, entonces una fotocopia certificada costaba 14 pesos, algo así, ¿no? Entonces había muchas trabas, muchas limitaciones. Yo me acuerdo que yo me pasaba horas y horas ahí transcribiendo los documentos. Era una pesadilla y aparte la arbitrariedad, ¿no? De que esto no te lo puedo prestar, no, pues ven otro día o tráeme una carta poder de la persona que está aquí mencionada para que te autorice leer su expediente, en fin, era una pesadilla, ¿no? A pesar de todo, empezamos a hacer estas obras, ¿no? Sobre el tema, especialmente yo aquí le quiero dar crédito, bueno, por un lado investigadores que pues también fueron ya investigadores consolidados que fueron los pioneros del estudio de estos temas, y por otro lado a los estudiantes de licenciatura que empezamos a escribir, fuimos los primeros que escribimos sobre varias organizaciones político-militares, ¿no? Entre los primeros, cabe mencionar a los académicos Marco Bellingheri, Andrés Rubio Saldívar, José Luis Sierra Guzmán, José Luis Piñeiro, Claudia Rangel, Evangelina Sánchez, Arturo Alonso Padilla, Jorge Mendoza García y Verónica Oiquión. Verónica Oiquión y Marta Eugenia García compilaron la primera gran obra sobre los movimientos armados que se llama precisamente, en 3 volúmenes, que se llamó precisamente Movimientos Armados en el siglo XX, la cual incluía textos tanto de exguerrilleros como de investigadores que recién incursionaban en el estudio del socialismo armado. Y bueno, de los tesistas, ahorita voy a retomar el punto, pero cronológicamente, bueno, la obra de Oiquión y García se publica en 2006 y ese mismo año se filtra el informe histórico de la sociedad mexicana que hizo la FEMOSP, y se filtra porque nunca, como les decía, oficialmente nunca se asumió como un documento de Estado, siempre esta filtración, de hecho, fue castigada, el coordinador del informe, el abogado José Sotelo Marván, incluso fue inhabilitado por 10 años del servicio público. O sea, la guerra sucia de alguna forma continúa, ¿no? O sea, con otras técnicas, pero hay una guerra psicológica ahí que tuvimos, los que le entramos al tema, tuvimos que lidiar con eso, ¿no? Y bueno, la calidad de este informe es bastante desigual, tiene una metodología muy confusa porque mezcla la verdad histórica con la verdad jurídica, algo que yo siempre les digo a la gente que tienen que tener muy claro cuando investiguen guerra sucia, qué es lo que quieren averiguar. Ay, perdón. La verdad histórica o la verdad jurídica, ¿no? Que la verdad histórica, pues es lo que hacemos cualquier historiador de cualquier periodo, ¿no? Ver las fuentes, confrontarlas, ver la complejidad de diferentes visiones e interpretaciones de la historia. La verdad jurídica no. La verdad jurídica quiere establecer una sola verdad y los culpables, ¿no? La cadena de culpables, ¿no? El cuerpo del delito, quiere establecer cosas muy puntuales. La verdad jurídica no es de que
Sutano tiene una opinión, pero su opinión pues puede ser tan válida como la de Mengano, porque los dos estaban en el lugar de los hechos. No, la verdad jurídica no acepta relativismo, ¿no? La historia, bueno, pues dependiendo de nuestra visión de la historia, de nuestro marco teórico, algunos lo aceptan, otros no lo aceptan, este relativismo, pero en la verdad jurídica es muy unidireccional, ¿no? Tiene que haber una versión y un responsable, o varios responsables, pero no acepta ambigüedades. Porque pues el objetivo finalmente es la consignación del criminal, ¿no? Y bueno, este informe hace como esta revoltura de verdad histórica, verdad jurídica, y eso lo hace muy confuso. Tiene más de 500 páginas, algunas muy mal escritas, y es un informe que se basa sobre todo en Guerrero, ¿no? Pese a todos sus defectos, limitaciones y aberraciones, es el documento más importante para comprender lo que fue la Guerra Sucia en una perspectiva nacional. En 2007 también hay otro pequeño parteaguas, otra capa de la matrioshka, porque se publicaron varias obras sobre el movimiento armado socialista, México Armado de Laura Castellanos, Memoria Roja de Fritz Glockner, Represión y Rebelión en México de Enrique Condés, y el libro de Francisco Pérez Arce, 1968-1988 años de rebeldía. Y la crónica de Ignacio Lagarda, El color de las amapas, sobre la actividad de la Liga Comunista 23 de septiembre en la Sierra Baja Tarahumara. Entonces, estos autores, que bueno, ya vemos como otra dimensión de los estudios de la Guerra Sucia. Por un lado, la divulgación, ¿no? Porque pues, las obras de Glockner y Castellanos son de divulgación. Por otra parte, la crónica, ¿no? También es otro género, pero pueden ser crónicas muy buenas. Por ejemplo, la crónica de Ignacio Lagarda me parece muy, muy bien hecha, digo, con sus errores y todo, ¿no? Y ensayos que ya buscan más explicar un periodo, ¿no? No solo narrar, no solo escribir, no solo hacer la crónica, sino explicar todo un periodo con pues sus múltiples actores y agentes y determinantes, ¿no? A este corpus de obra sigue la obra de los tesistas, que les comentaba que muchos de nosotros fuimos los primeros que escribimos sobre las organizaciones armadas, o sea, las primeras monografías que ustedes van a encontrar sobre el movimiento de acción revolucionaria o las fuerzas de liberación nacional, las fuerzas armadas revolucionarias del pueblo, o sea, esta sopa de siglas de la izquierda mexicana armada fue objeto de estudio de los tesistas, ¿no? Entonces es muy, creo que es muy interesante porque yo no conozco muchos países donde los tesistas sean los primeros en revelar una verdad tan importante para el país, ¿no? Y bueno, hay varios, por cuestiones de tiempo, no voy a mencionar como a todos los que debería, pero por ejemplo, cómo no mencionar a Sergio Arturo Sánchez Parra, que escribe, y Rafael Santos Zenobio, que escriben sobre los enfermos de Sinaloa, Jesús Zamora García, Rodolfo Gamiño y Fortino Domínguez, que escribieron sobre el Frente Estudiantil Revolucionario y la Liga Comunista 23 de septiembre en Jalisco, Cristina Tamaris, que escribió sobre la Brigada Roja en la Ciudad de México, Carlos Rentería sobre la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y bueno, yo sobre las Fuerzas de Liberación Nacional. Fuimos de los primeros que tuvimos acceso a los archivos desclasificados de la Segov y la Sedena. Además, hicimos historia oral, hicimos trabajo de hemeroteca y trabajo de campo, ¿no? En el sentido más amplio de ir a las comunidades donde hubo contrainsurgencia, recorrer los lugares donde hubo enfrentamientos. A veces pues uno se encuentra pues con todo, ¿no? Con todo tipo de evidencia, es muy interesante. eh, por ejemplo, yo hice un trabajo de reconstrucción de la masacre de Nepantla y era muy impactante cómo todavía estaba la casa intacta, las huellas donde tiraron granadas, donde pasaron las balas, atravesando los barrotes, ¿no? Bueno, deformando los barrotes, mejor dicho. En fin, la evidencia arqueológica, ¿no? Que desgraciadamente pues no hay una forma no hay una política de Estado para la arqueología contemporánea y pues todo eso eventualmente se va a perder, pero ahí estaba, o sea, como que hay testigos de que eso existió, ¿no?
Y bueno, a pesar de todos estos logros en la apertura del tema, las investigaciones sobre las organizaciones armadas y la guerra sucia no eran muy bien recibidas en la academia. Se les miraba con desconfianza, con temor, con escepticismo respecto a su relevancia académica o intelectual. Se pensaba que todavía era un tema como muy caliente, peligroso, incómodo. Entonces ha sido extremadamente difícil normalizar el tema, ¿no? O sea, finalmente, por ejemplo, el año pasado, este año, y no se diga el año 2024, 2023 y 2024 van a ser años de muchas conmemoraciones cincuentenarias, ¿no? No estamos hablando de algo que ya están en su quinto aniversario de que pasó, su quinta década de que pasó, y que todavía nos sigue causando cierto escozor, ¿no? Porque no hay como que no hay un reconocimiento oficial, ¿no? Y yo pienso que hasta que desde el Estado no se diga, esto pasó, asumimos que el ejército tiró gente viva al mar, asumimos que hubo torturas contra bebés, niños, mujeres, ancianos, asumimos que que el ejército invadió comunidades, les quemaba toda la cosecha y los dejaba en un cerco de hambre para que no le dieran de comer a los guerrilleros. Mientras el Estado no asuma todo eso y pida perdón a las víctimas y a la sociedad, a las víctimas, bueno, obviamente por lo que les hizo, y a la sociedad por haber mentido y manipulado y escondido toda esta guerra durante tanto tiempo, ¿no? Mientras no pase eso, vamos a seguir pensando en la guerra sucia como algo menor, como algo que no tiene mucha importancia. Y bueno, yo voy a aprovechar otros 5 minutos más para hablar de enfoques, ¿no? Los voy a mencionar a muy grandes rasgos, y con esto voy a concluir mi intervención de hoy. Voy a comenzar por el primer enfoque que como que predominó sobre la guerra sucia, que era el enfoque de la criminalización, ¿no? Que era un enfoque que fue muy dominante en las décadas de los 70s y 80s, condenando la lucha armada, haciendo eco de campañas de desinformación del gobierno. Y es una campaña que consiste en tratar a los guerrilleros como entes irracionales, enajenados, vengativos, delirantes, sedientos de sangre. Y hay varios autores de primer nivel que insistieron en este enfoque, ¿no? Como José Waldenberg, Julio Scherer, Carlos Monsiváis, Aguilar Camino, se diga, ¿no? Otro enfoque fue el de la reivindicación de la lucha armada como algo necesario y trascendente, y evidentemente los exguerrilleros son los que reivindican la legitimidad de su lucha, ¿no? Algunos han sido más autocríticos que otros, pero en general sostienen que había un imperativo político y moral en la lucha armada. O sea, las causas por las que ellos se levantan no es por un beneficio personal, no es porque sean gente delirante y sedienta de sangre, sino es porque consideran que es lo éticamente correcto defender a las personas que estaban siendo más atacadas en sus derechos, su dignidad humana, y que para eso era preciso ir a la raíz del problema y promover un cambio de régimen, ¿no? Equivocados o no, se mantuvieron en una tesis congruente de por qué se fueron a la lucha armada, ¿no? En cambio, hay otro tercer enfoque, que es el de los llamados exguerrilleros arrepentidos, quienes consideran que la lucha armada fue un error y destacan todos los aspectos negativos de sus organizaciones y su militancia. Entre ellos destacan Gustavo Irales, que por mucho tiempo fue como la voz dominante, él siempre salía en la prensa, en la televisión, hablando pestes, ¿no? Los guerrilleros. Otro autor de estos arrepentidos es Alberto Ulloa, que también renegó muchísimo de su colaboración con Lucio Cabañas. Y bueno, ellos contribuyen a la labor de deslegitimar a los grupos armados del pasado y el presente, ¿no? Sin embargo, no llegan al extremo de justificar los métodos del terror estatal. Tanto Irales como Ulloa fueron salvajemente torturados. Entonces, hay que ser claros, o sea, rechazan la lucha armada, piensan que fue un error, que estuvo mal, pero no, eso no los lleva a decir qué bueno que el Estado hizo lo que hizo, ¿no? El cuarto enfoque es de los defensores de una especie de teoría de los dos demonios, la idea de que
era tan malo el Pinto como el Colorado, ¿no? El Estado hizo mal, los guerrilleros hicieron mal, eran criminales, hubo criminalidad en ambos bandos, la sociedad quedó atrapada así como entre dos lobos luchando entre sí. Y bueno, curiosamente este enfoque lo defienden personas que tuvieron relaciones personales o de amistad con los grandes represores de la guerra sucia como Luis de la Barreda y Nazar Haro. Por ejemplo, el propio hijo de Luis de la Barreda, Luis de la Barreda Moreno, que evidentemente pues va a defender a su papá porque pues ese es su papá, ¿no? O sea, sería muy increíble que reconociera que bueno, también lo podría hacer, sería como el más ético, ¿no? Pero bueno, ahí se sobrepone el amor filial, ¿no? Que digo, no lo justifico, pero finalmente la mayoría de los hijos de represores pues siempre han salido a defender a sus papás. Son muy pocos los que han optado por condenar lo que hicieron sus padres, ¿no? Que insisto, es una posición más ética, pero no es no todos tienen ese impulso, ¿no? Hacia la justicia, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues uno no puede hacer juicios, ¿no? Son situaciones de suma complejidad, la verdad, nadie sabe cómo actuaría en una circunstancia así. Y bueno, otros, ¿no? El caso más emblemático es Luis de la Barreda, ¿no? Entonces, que defienden esta teoría de los dos demonios. El quinto enfoque, Luis de la Barreda Solórzano, hijo. El quinto enfoque considera que el conflicto armado fue un hecho secundario ante los ataques sistemáticos contra la población civil por parte del Estado. Este enfoque de alguna forma está presente en el libro de Elena Poniatowska, Fuerte es el silencio, publicado en 1980, y ella de alguna forma marca una distancia crítica con los grupos armados, de alguna forma sí condena la lucha armada, pero lo que ella rescata como prioritario, como urgente, es la lucha de las madres por sus hijos desaparecidos, ¿no? O sea, ella se interesa por la estela de víctimas de esta represión de Estado, y así como ella hay otros autores que posteriormente tienen un enfoque similar, ¿no? De que lo importante del periodo no es la guerra sucia, sino las víctimas. Por ejemplo, la obra editada por Andrea Radilla y Claudia Rangel, Desaparición forzada y terrorismo de Estado en México, Memorias de la represión en Atoyac Guerrero, ellas son las que introducen esta categoría de terrorismo de Estado. Entonces hay como una especie de negación de que haya habido una guerra, y se enfatiza que que hubo prácticas unilaterales del Estado contra la población civil. Yo no comparto ese enfoque porque yo creo que sí hubo una guerra, o sea, me parece muy evidente, hubo combates, fue una guerra simétrica, hubo bajas en los dos lados, evidentemente por la misma simetría del conflicto, pues miles de víctimas del lado de los guerrilleros y unos cientos de parte del Estado, pero sin duda no creo que se pueda negar la materialidad de la guerra, ¿no? El sexto enfoque representa un desplazamiento de la lucha política por la definición de la memoria del periodo hacia la búsqueda de explicaciones más complejas. Ya no, la nueva historiografía ya no busca justificar que si estuvo bien o mal que se fueran a la lucha armada, que si estuvo bien o mal lo que hizo el gobierno, no. Ya el énfasis ya no es el juicio o la legitimación, quién tenía la legitimidad para hacer lo que hizo, sino ya es como entender la complejidad del fenómeno, ¿no? O sea, sus causas económicas, sociales, culturales, los 60 globales, qué impacto tuvieron en México, cómo contribuyeron a la radicalización de la gente, la circulación transnacional de ideologías, que convirtió a México, bueno, por su posición geográfica y geopolítica, pues en un receptor de varias ideologías, como el maoísmo, ¿no? Que fue muy popular en la década de los 60, ideologías que promueven la lucha armada, ¿no? El maoísmo, el marxismo vietnamita, la ideología de los movimientos de liberación nacional, etcétera. Entonces, se busca entender qué es lo que detona la acción colectiva insurgente y la respuesta contrainsurgente del Estado. Entonces, ya no se busca un posicionamiento, insisto, a favor o en contra de este actor o este otro, sino qué nuevas posibilidades de interpretación podemos aportar a la comprensión del periodo, ¿no? Y bueno, de 2012 a la fecha,
se puede advertir un gran incremento en la calidad y la calidad de los estudios sobre la guerra sucia y la incorporación de temáticas novedosas, especialmente, bueno, por parte de los estudiantes de licenciatura y posgrado, que siguen siendo los que más aportan al tema. Y siguen apareciendo testimonios, compilaciones documentales, crónicas, pero creo que lo que yo he visto así como más en ascenso sin duda han sido las tesis, ¿no? Tesis de licenciatura y de posgrado. Y bueno, libros colectivos, obras de divulgación generales, obras sobre el movimiento socialista en el medio rural, el movimiento armado socialista, perdón, obras sobre organizaciones armadas clandestinas, mixtas y urbanas, obras sobre contrainsurgencia, obras sobre intersecciones entre la guerra sucia y la guerra contra las drogas, obras con perspectiva de género y estudios sobre la memoria del periodo, ¿no? Entonces aquí pues ya se abre tanto el abanico, ya es como la última matrioshka, ¿no? Donde ya es una matrioshka gigante que incorpora a todas las chiquitas. Y aquí ya podría yo citar así como miles de estudios, bueno, no miles, no, también no voy a, estoy siendo hiperbólica, pero ya hay una considerable producción historiográfica que nos permite hablar de cierta normalización del tema, al menos en el ámbito académico. O sea, si un estudiante llega a nosotros diciendo que va a hacer su tesis de algún tema relativo a la guerra sucia, ya el profesor lo va a aceptar como válido, ¿no? Ya les ponen menos peros. Antes no, antes era como un no, de ese tema no se toca, no se habla, no existe. Ahora ya puede haber más apertura, más comprensión, más aceptación. Y eso es algo que lo peleamos muchísimo, sufrimos mucho para llegar a este punto. No fue gratuito, nada es gratuito en la historia. Eh, pero creo que la guerra sucia en México es un tema pues bastante sui generis porque hemos tenido que luchar con diferentes, a través, ¿no? Empleando diferentes recursos para poder posicionar el tema, darle la importancia que amerita, ¿no? Como un tema que aún está pendiente de reconocimiento estatal y como un tema del que aún pues hay muchas interrogantes, muchas incógnitas, y que esperamos, confiemos, se sigan aclarando con más estudios que amplíen el horizonte y enriquezcan la producción historiográfica. Y bueno, de mi parte pues es todo y agradezco mucho su atención.